¿Alguna vez te has preguntado de qué serías capaz si nadie estuviera mirando? Nos gusta creer que somos buenos. Que, ante la adversidad, sabríamos actuar con justicia. Pero ¿y si el contexto cambiara? ¿Qué harías si te dieran poder? ¿Un uniforme? ¿La autorización para dominar? Philip Zimbardo, uno de los nombres más inquietantes de la psicología social, expuso una verdad perturbadora. La oscuridad no siempre nace del mal. A veces, brota en el corazón de los buenos. Este vídeo es una inmersión en la cara más desconcertante del alma humana. Donde la bondad se vuelve excusa, la obediencia, un arma. Y el entorno convierte a inocentes en verdugos. Si estos temas también te hacen dudar de lo que se esconde tras las apariencias, considera seguir el canal. Aquí encontrarás reflexiones que no dejan indemne. Ni a la mente, ni al alma. Bienvenido al punto ciego de la moralidad. Prepárate para descubrir lo que quizás no quieras saber sobre ti mismo. La mayoría de nosotros quiere creer que es esencialmente buena. Esa idea nos reconforta, nos mantiene cohesionados como sociedad. Crecimos escuchando que hay que ser honestos, justos, empáticos. Y muchos realmente lo intentan. Pero la verdad es que nuestra noción de bondad es más frágil, más maleable, de lo que estamos dispuestos a admitir. El contexto social, las presiones externas y hasta las recompensas invisibles del conformismo moldean nuestras decisiones de forma silenciosa y profunda. Varios experimentos de psicología social revelan cuán vulnerables somos a las fuerzas del entorno. El célebre experimento de Milgram, por ejemplo, demostró que personas comunes, sin historial de crueldad, llegaron a infligir sufrimiento solo por obedecer a una figura de autoridad. Algo similar ocurrió en el experimento de la cárcel de Stanford. Estudiantes tranquilos se convirtieron, en cuestión de días, en carceleros crueles. No por maldad, sino por el poder del rol que asumieron. Estas experiencias no solo cuestionan la solidez de nuestra moral, nos muestran cuán fácil es que la bondad se disuelva cuando el entorno así lo exige. La moral humana no es un rasgo fijo, sino un campo de tensión entre lo que creemos ser y lo que el mundo nos permite, o nos obliga, a ser. En contextos de miedo, escasez o competencia, hasta los más íntegros pueden actuar con egoísmo o frialdad. Eso no significa que la bondad sea un engaño, sino que es un esfuerzo consciente, un ejercicio diario de resistencia, no una garantía dada por la educación o las buenas intenciones. Nuestro verdadero carácter no se revela cuando todo está en orden, sino cuando somos puestos a prueba, cuando nos enfrentamos a dilemas sin respuestas fáciles. A veces descubrimos en nosotros una compasión que ignorábamos. Otras veces, nos sorprende una sombra que ni queremos admitir. Reflexionar sobre esta fragilidad moral no es motivo de culpa, sino de humildad. Al aceptar cuánto nos influye el entorno, podemos actuar con mayor conciencia y, tal vez, con bondad más verdadera. La ética no nace de la ilusión de pureza, sino del compromiso de resistir, una y otra vez, las formas discretas del egoísmo cotidiano. Quizá la bondad más auténtica sea aquella que reconoce su propia inestabilidad y aún así elige no rendirse. El experimento de Stanford, llevado a cabo en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, es uno de los estudios más controversiales de la psicología social, y una referencia ineludible cuando hablamos del poder y sus deformaciones. Su objetivo era inquietante en su simplicidad: simular una prisión, para observar cómo personas comunes reaccionarían al asumir roles de autoridad o sumisión. 24 estudiantes universitarios, mentalmente sanos, fueron divididos al azar entre guardias y prisioneros. En pocos días, la ficción se volvió brutalmente real. Ya desde el segundo día, los guardias comenzaron a ejercer su poder con crueldad. Aplicaron castigos arbitrarios, humillaciones, abusos psicológicos. Mientras tanto, los prisioneros se sumían en una obediencia extrema, perdiendo incluso su sentido de identidad. El experimento, que debía durar 2 semanas, fue cancelado al 6º día. Lo más perturbador: nadie obligó a nadie.
No hubo amenazas ni premios. Solo la fuerza de una estructura. Y el rol que el sistema ofrecía. Zimbardo concluyó que, bajo ciertas condiciones, cualquier persona puede cometer actos impensables. No por maldad natural, sino por el peso de la situación. Esto abrió debates éticos, transformó directrices científicas. Y reveló una verdad dolorosa. La línea entre civilidad y crueldad puede ser desesperadamente fina. Stanford sigue siendo un espejo incómodo de la condición humana. Nos recuerda que el mal no siempre lleva máscara. A veces, viste de rutina. El efecto Lucifer, escrito por el psicólogo Philip Zimbardo, no es solo un libro. Es un espejo inquietante que nos obliga a encarar lo que podríamos ser, si el contexto lo exigiera. La obra parte de una idea tan incómoda como necesaria. El mal no es patrimonio exclusivo de los perversos. Puede nacer en personas comunes. Bajo circunstancias que disuelven la responsabilidad. Alimentan la obediencia ciega. Y convierten al otro en objeto desechable. Zimbardo sustenta esta tesis en uno de los experimentos más polémicos de la psicología moderna. La prisión de Stanford. Allí, en 1971, un grupo de jóvenes saludables y empáticos, al asumir roles de guardias y prisioneros, comenzó a actuar con autoritarismo y crueldad alarmantes. En cuestión de días, la simulación debió ser interrumpida. Lo que reveló aquel experimento fue algo aterrador. Nuestras decisiones no emergen solo de valores personales, sino de las estructuras invisibles que nos rodean. Cuando se borra la responsabilidad individual. Cuando el entorno premia el conformismo y silencia el juicio. Cuando obedecer se vuelve más seguro que pensar. Incluso los más íntegros pueden cruzar límites que jamás imaginaron. Zimbardo argumenta que debemos dejar de buscar manzanas podridas y empezar a mirar el cesto entero. El sistema que permite y normaliza la deshumanización. Lo que ocurrió en Abu Ghraib, por ejemplo, donde soldados estadounidenses humillaron prisioneros iraquíes, no fue un accidente aislado. Fue la continuación natural de una estructura tóxica. Autoridad sin control, poder sin ética, identidad anulada. El efecto Lucifer no es una condena. Es una advertencia. Y, también, una invitación a despertar. Nos recuerda que el mal no siempre grita. A veces, susurra. Se disfraza de rutina, de eficiencia, de obediencia. Nos invita a vigilar no solo nuestros actos, sino los entornos que los moldean. Porque nadie, por virtuoso que sea, es inmune a la atmósfera que lo rodea. Incluso las personas más íntegras pueden sucumbir al poder invisible del contexto. Las situaciones tienen una forma sutil y constante de reescribir nuestros principios. No se trata solo de debilidad moral, sino de la fuerza del entorno. Estudios como el de Stanford o el experimento de Milgram, donde voluntarios comunes obedecían órdenes de infligir dolor, muestran una verdad desconcertante. El escenario puede pesar más que la intención. Y lo que ayer parecía impensable, hoy puede parecer justificable. Los entornos transmiten códigos no dichos. Expectativas implícitas, reglas invisibles, presiones colectivas. En espacios competitivos donde el resultado importa más que la ética, la trampa se normaliza. El que no se adapta, queda fuera. La figura de autoridad, el anonimato. El miedo a no pertenecer. Todo conspira para silenciar la conciencia. El deseo de ser aceptado puede llevarnos a tolerar lo que antes rechazábamos. Así, el individuo se transforma. No por maldad, sino por supervivencia simbólica. Pequeñas concesiones se acumulan. Y un día, ya no nos reconocemos. Y es aquí donde la reflexión se torna aún más profunda. El bien no está garantizado en nadie. El mal no es exclusivo de los otros. Todos tenemos dentro el potencial para ambos. La línea que separa lo justo de lo corrupto. A veces, es solo una puerta mal cerrada. Pero este entendimiento no es un relativismo, sino una forma más lúcida de asumir responsabilidad. Juzgar sin comprender el sistema es ignorar el rol que las estructuras juegan en el alma humana. Por eso,
Cultivar entornos éticos no es una utopía moral. Es una necesidad urgente. La integridad real se prueba menos en los discursos. Y más en las circunstancias. Si queremos mejores personas, necesitamos mejores contextos. Porque al final, el entorno no solo condiciona lo que hacemos, moldea también lo que creemos ser. Hay una forma de bondad que, aunque bien intencionada, nace del deseo inconsciente de controlar. Cuando alguien dice, solo quiero tu bien, a veces también está diciendo, quiero que seas como yo creo que deberías ser. Ese tipo de ayuda transforma al otro en proyecto. Ya no es libre, es moldeable. La compasión se disuelve. El amor se vuelve imposición. Proteger no es impedir todo dolor, sino acompañar sin invadir. Muchos padres, parejas, amigos, terminan atrapados en una protección que asfixia. Y detrás de frases como no quiero que sufras, se esconde el temor de perder el control. Amar inconscientemente puede parecerse mucho a poseer. Querer al otro dentro de un jardín sin espinas. Aunque eso mate sus raíces. La vida real es errática. Equivocarse es parte de vivir. ¿Y quién decide vivir por nosotros? Nos despoja de humanidad. La bondad auténtica requiere renuncia. Renunciar al papel de salvador. Aceptar que el otro tiene derecho a tropezar, a caerse, a recomenzar. Es un amor que no dirige, sino que acompaña. Que no encierra, sino que sostiene. La línea que separa el cuidado del control es la conciencia. ¿Estoy ayudando por amor? ¿O por miedo a no ser necesario? Porque, al final, la bondad inconsciente dice más del que ayuda que del que es ayudado. Donde no hay libertad, no hay amor. Y donde no hay conciencia, no hay vínculo verdadero. El reto no es solo amar. Es amar sin poseer. Cuidar sin invadir. Proteger sin dominar. Esa es la prueba mayor de la madurez emocional. No es extraño que el bien también pueda herir. Si estas reflexiones te invitan a mirar el mundo con otros ojos. ¿Qué? Porque a veces, la verdad solo aparece en medio del desconcierto. La autoridad, cuando se viste de uniforme, credencial o cargo, tiene el poder simbólico de silenciar conciencias. Desde niños se nos enseña a respetar a quien lleva el traje correcto o ocupa el puesto legítimo. Pero esa obediencia, muchas veces, no nace del juicio, sino del reflejo condicionado ante el símbolo del poder. El problema aparece cuando ese respeto se convierte en sumisión ciega. Entonces, personas con intenciones distorsionadas pueden esconderse detrás del disfraz de la autoridad para manipular, explotar o incluso dañar. El uniforme, que debería proteger, puede volverse un escudo de impunidad. Experimentos como el de Stanley Milgram, en los años 60, mostraron con crudeza cuán lejos puede llegar alguien común bajo órdenes de una figura superior. Basta un guardapolvo blanco, una voz firme, una orden que suene legítima. Y el sentido moral se desvanece en la obediencia. Milgram no estudió la crueldad, sino la conformidad. Y lo que halló fue alarmante: no se necesita ser cruel para actuar con crueldad, basta obedecer. La autoridad investida de poder simbólico no solo dicta acciones, sino que absorbe la responsabilidad moral. La culpa se diluye en la masa. El individuo ya no se siente agente, sino instrumento. Esto se intensifica en espacios jerárquicos. Cuarteles, iglesias, empresas, escuelas, gobiernos. El liderazgo malentendido se vuelve tóxico cuando se reviste de infalibilidad. Y cuando un líder usa ese aura para justificar abusos. Las víctimas dudan de sí mismas. No porque no sufran, sino porque se les enseña a desconfiar de su dolor si contradice al poder. Hay un abismo entre autoridad auténtica y autoritarismo encubierto. El verdadero líder inspira con su ejemplo. El autoritario, en cambio, se esconde en su cargo. El peligro no está solo en los perversos que alcanzan el poder, sino en las estructuras que permiten a cualquier persona, con el disfraz adecuado, recibir permiso para herir. Desenmascarar la autoridad abusiva es un acto de lucidez colectiva.
Implica ver más allá del uniforme, del cargo, de la reverencia social. Es recordar que la ética siempre está por encima del símbolo. Y que la dignidad humana no se arrodilla ante ningún traje. La obediencia ciega es una de las fuerzas más comunes y peligrosas del alma humana. Los experimentos de Milgram y Zimbardo lo demostraron sin ambigüedad. El ser humano puede someterse a la autoridad incluso cuando ésta exige dañar a otro. Milgram mostró cómo personas comunes aplicaban descargas eléctricas, falsas, pero creídas reales, a otros, simplemente porque alguien con autoridad lo ordenaba. No se trataba de crueldad, sino de obediencia. De una peligrosa comodidad, yo solo seguía órdenes. Zimbardo, con su experimento carcelario, reveló el otro lado de la moneda. Cómo el poder corrompe y los roles sociales deforman la identidad. Los guardias abusaron de los prisioneros. Y los prisioneros, a su vez, aceptaron la humillación como si fuera merecida. Nadie les obligó. Internalizaron los papeles. Y al hacerlo, perdieron de vista quiénes eran. El punto en común entre ambos experimentos es aterrador. El mal muchas veces no nace del odio, sino de la obediencia sin cuestionamientos. Una obediencia que anestesia la conciencia, que entierra el juicio crítico, y se excusa tras la frase, no era decisión mía. Este mecanismo psicológico, la disociación de la responsabilidad, es el caldo de cultivo para regímenes totalitarios, abusos institucionales y violencias sistemáticas. Ambos estudios, además, nos muestran una verdad incómoda. La línea entre el bien y el mal no separa a las personas. Nos atraviesa a todos. No hay monstruos excepcionales. Solo humanos ordinarios, puestos en situaciones extraordinarias. Reflexionar sobre esto no es un ejercicio académico, es un acto de vigilancia interior. Es mirar con atención cuando obedecemos sin pensar. Cuando asumimos roles sin preguntarnos si son justos. Porque en un mundo saturado de polarización y manipulación, la valentía puede consistir, no en obedecer, sino en resistir. Incluso si lo hacemos solos. Vivimos rodeados de papeles sociales que moldean la percepción de quienes creemos ser. Desde la infancia, nos entrenan para actuar. El hijo obediente, el profesional impecable, el amigo ideal. Y con el tiempo, esas máscaras se confunden con nuestra cara. El problema no está en usar roles, sino en olvidar quién somos sin ellos. La necesidad de aceptación nos lleva a interpretar personajes. Pero cuando esas representaciones se vuelven automáticas, la espontaneidad se apaga. Y el alma comienza a callarse. Seguimos funcionando, pero ya no nos reconocemos. Con el tiempo, aparece un extraño vacío. La persona está rodeada de logros, relaciones, rutinas. Pero no se encuentra en ellas. Siente que algo está fuera de lugar. Como si viviera dentro de un cuerpo que ya no le pertenece. Esa desconexión no siempre nace del daño externo, sino de una desconexión colectiva con la interioridad. Vivimos en una sociedad que premia la apariencia, pero castiga la autenticidad. Habitar el propio centro se vuelve acto subversivo. Reencontrarse es un viaje simbólico. No para negar los vínculos, sino para habitarlos con conciencia. Para ser en ellos, sin perderse en ellos. La libertad no está en romper todo. Está en no ser esclavos de lo que representamos. Solo cuando aprendemos a llevar nuestros papeles sin perdernos en ellos, deja de haber máscaras. Y comienza a haber presencia. Una presencia que dice: he vuelto a mí. Y en medio del caos cotidiano, cuando la injusticia se despliega frente a muchos, una pregunta persiste. ¿Por qué tantos miran, y tan pocos actúan? La psicología del espectador pasivo explora ese misterio. Y nos muestra que no es solo cobardía. Es miedo. Es disonancia. Es silencio aprendido. Después del asesinato de Kitty Genovese en 1964, donde decenas oyeron sus gritos pero nadie intervino, nació el término efecto espectador. Cuantas más personas presencian algo, menos cada una se siente responsable. El alguien hará algo se transforma en nadie hizo nada. Pero hay más. El miedo al juicio, al ridículo,
a salirse del molde. Paraliza. Y el silencio se vuelve forma de supervivencia. Una máscara más. También influyen narrativas aprendidas. No es mi problema. Algo habrá hecho. No sirve de nada ayudar. Cuando esas ideas se instalan, la empatía se debilita. Y el dolor ajeno se vuelve paisaje. Romper ese ciclo exige más que valentía momentánea. Exige conciencia crítica, empatía activa y entrenamiento emocional. Porque incluso el silencio es una elección. Y frente al mal, callar es tomar partido. La historia no solo fue escrita por quienes actuaron, sino también por quienes miraron. Y no dijeron nada. Tal vez tú también has sentido esa duda. Ese silencio interno frente a algo injusto. Aquí, hablamos de eso. Si algo en estas palabras te toca, este canal puede ser tu refugio. Porque a veces, es solo en el desconcierto donde aparece la verdad. Hacer el bien no siempre es un gesto aplaudido. A veces, actuar con integridad significa romper con aquellos que más amamos. O con los grupos a los que siempre hemos pertenecido. La llamada bondad inversa surge en esos momentos paradójicos. Cuando lo correcto no es lo que todos hacen. Y seguir la propia conciencia moral implica ir contra la corriente. En esos contextos, la bondad deja de ser liviana. Y se convierte en un peso solitario. Tener el coraje de contradecir al grupo en nombre de algo mayor cobra un precio emocional profundo. Quien elige la integridad frente a la omisión o la injusticia enfrenta el juicio. Romper con la lógica colectiva no solo genera resistencia, sino que también desafía vínculos afectivos. Familiares, amigos, colegas. Pueden transformarse en críticos silenciosos o incluso hostiles. Cuando alguien decide actuar diferente. Y el dilema se hace carne. ¿Vale la pena hacer lo correcto si eso cuesta los lazos que sostenían tu vida? La bondad inversa es, en esencia, una prueba de identidad. Exige saber quién se es, incluso sin aprobación externa. Hay una nobleza silenciosa en quien elige el camino recto sin testigos. En tiempos de conformismo, actuar con base en la conciencia es un acto casi revolucionario. El mundo tal vez no lo vea, pero el alma lo sabe. Y hay una serenidad sutil que acompaña a quienes, aún heridos, no se traicionan. Esa ruptura, sin embargo, puede transformarse en renacimiento. El dolor del alejamiento abre espacio para nuevos vínculos. Más auténticos, más afines a la verdad interior. Quienes actúan con bondad inversa suelen atraer a otros con valentía similar. Y con el tiempo, nacen nuevas redes de pertenencia. Sostenidas no por conveniencia, sino por afinidad ética. El exilio inicial se vuelve un territorio fértil. Un suelo nuevo. Para reconstruir una vida más coherente. En el fondo, la bondad inversa revela una de las formas más puras de la ética humana. La que se sostiene sin testigos. La que no necesita aplausos. La que incomoda más de lo que consuela. Es la bondad que confronta. Y por eso mismo, la que más transforma. Actuar con integridad cuando eso implica perder al grupo. Es como atravesar un bosque oscuro en busca de una luz propia. No hay garantías. Pero hay dignidad. Y a veces, eso basta. Existe una fuerza invisible en el lenguaje que moldea realidades. Mucho antes de que ocurra cualquier acción. Cuando las palabras dejan de nombrar al ser humano. Y comienzan a reducirlo a número, etiqueta o amenaza. Algo esencial se rompe. El vocabulario que usamos arrastra símbolos, historias, significados silenciosos. Que programan la mirada antes de que el juicio siquiera aparezca. Al reducir al otro a un ellos, a una sigla, a una función, damos el primer paso hacia la distancia emocional. Y, en los extremos, hacia la atrocidad. Porque el lenguaje no solo describe el mundo. Lo construye. A lo largo de la historia. Regímenes autoritarios y sistemas de opresión han recurrido siempre a la manipulación simbólica para habilitar la violencia. Palabras como plaga, parásito, invasor, subhumano no aparecen por accidente.
Son escogidas para despojar al otro de su dignidad. Cuando una persona deja de ser sujeto y pasa a ser obstáculo, la agresión parece lógica. Es la gramática de la deshumanización. Y con ella, el mal se industrializa. Pero esta lógica no se limita a contextos extremos. Se infiltra en lo cotidiano. En bromas que ridiculizan. En discursos fríos. En frases que llevan desprecio como quien lleva una sombra. Llamar mendigo a quien vive en la calle. Ver al inmigrante como problema. O al discapacitado como carga. Es participar de una matriz simbólica que anestesia la empatía. La cultura de la deshumanización se construye palabra por palabra. Por eso, cuidar el lenguaje es un acto ético. Nombrar bien es reconocer al otro. Es devolverle historia, dolor, existencia. Cada vez que elegimos palabras que rescatan lo humano en lugar de borrarlo, resistimos al proyecto simbólico de exclusión. En un mundo donde el mal empieza por la boca, hablar con conciencia es un acto radical. El lenguaje es espejo y herramienta. Nos revela y nos modela. Transformar el vocabulario es transformar el alma de la cultura. Y la lucha contra la deshumanización empieza con una pregunta simple pero poderosa. ¿Cómo eliges nombrar al otro?